Bueno, pues agradecida con todos ustedes por su asistencia, por su participación y el interés que han mostrado en este último ciclo de Masterclass con el que cerramos el año 2020, por supuesto, y con el que cerramos, continúa el marco del convenio de vinculación entre la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, e ITSA, Institución Universitaria de Barranquilla, Colombia, a quienes le damos el agradecimiento profundo por habernos permitido en esta ocasión presentar a algunos de nuestros miembros del Seminario Interdisciplinario de Arte y Diseño, como lo es el maestro Sebastián Gallo, que, bueno, él es argentino y, bueno, estamos muy complacidos el día de hoy de poderlo escuchar. Lo presento para que él pueda iniciar con la masterclass. La mecánica de logística de este tipo de encuentros es que por favor tengan apagadas sus cámaras y sus micrófonos para mejorar la señal, porque de acuerdo a las ubicaciones y puntos geográficos en donde todos nos encontramos, podemos tener menos señal si tienen prendidas sus cámaras. Por supuesto, eso no implica que por favor no pregunten, no participen, lo pueden hacer a través de la caja del chat, y es por eso que ya sea una servidora o el profesor Germán, que es el anfitrión, estaremos atentos a sus comentarios para para que los pueda responder el maestro Sebastián Gallo. Aquí vamos. Dice, Sebastián Gallo es diseñador gráfico por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Es maestrando en Comunicación e Imagen Institucional de la Universidad KS. Director de la Licenciatura en Diseño y Comunicación Visual de la Universidad UCES, que es la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, ¿es correcto? ¿Sí? Bien, Sebastián. Sí, gracias. Es miembro del comité ICOD, que es del Instituto de Investigación en Ciencias de la Comunicación y Diseño. Es director editorial de la revista de investigación en diseño, enseñanza y aprendizaje del diseño, profesor de diseño y fotografía, artista visual, miembro del FEDIMBA, que es el Foro de Instituciones de Educación en Diseño de Buenos Aires, y también de ALADI, la Asociación Latinoamericana de Diseño. Nos encontramos felices de recibir a Sebastián y, por supuesto, te cedemos el uso de la palabra, maestro Sebastián, para, aquí estar acompañándote. Muchísimas gracias, Elisa. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar. La verdad es que cuando uno escucha, cuando presentan las videos, se ven enormes, enormes, ¿no es cierto? Muchos nombres, muchas siglas que nos acompañan, son instituciones que nos acompañan a todos los docentes y expositores. Así que bueno, es un placer pertenecer a las instituciones y por supuesto también ser parte de este convenio junto con ALAD y la Asociación Latinoamericana de Diseño, de la cual soy miembro. Así que bueno, hola, buenos días, dicen por ahí. La idea de la clase de hoy yo voy a hablar sobre narrativa fotográfica específicamente. Como decía Elisa, soy diseñador gráfico. Utilizo la imagen fotográfica como parte de mi obra artística. Soy titular de la carrera, de la materia de fotografía en la Universidad de Buenos Aires. La Universidad de Buenos Aires tiene, bueno, es una universidad pública, es como la UNAM, una universidad muy, muy grande con una enorme afluencia de estudiantes. Y lo que venía a contar un poquito hoy era cuál era la metodología de trabajo dentro de la facultad, pensando en una materia de fotografía que no es una materia técnica, centrada en la producción de imágenes fotográficas para diseñadores, ¿sí? Entonces, cómo entender esta producción de imágenes a estudiantes de la carrera de diseño. Y bueno, vamos a ver si presento, por ahí estamos. Dando como conceptos y algunas pautas metodológicas, sobre todo, que vamos trabajando en la materia, pero bueno, por supuesto que pueden interrumpir, podemos ir charlando, y la idea es que son siempre muy difíciles estas clases donde hay un montón de cuadraditos y no están, el ida y vuelta no es tan fluido como por ahí en una clase presencial. Nosotros
en la facultad tenemos unas aulas, bueno, no por supuesto las aulas de clases magistrales, pero sí las aulas en aulas talleres, con mesas muy grandes. La Universidad de Buenos Aires tiene esa característica del aula taller. Con mesas grandes nos encontramos una dinámica bastante diferente a la que estamos teniendo hoy, y la que estamos teniendo hoy incluso en con la Universidad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Porque la Universidad de Buenos Aires y en la UCE, que son las dos universidades con lo virtual, ¿no? Nos ha puesto, nos ha obligado a acomodar nuestras clases ayer de otra manera, y tratando de contar y explicar metodologías para las materias proyectuales, como es esta materia que es fotografía. Y bueno, la idea de hoy es contar un poco la metodología de esta materia. Bueno, ahí están las instituciones a las que pertenezco, UCE, como decía ahí, ALADI, Universidad. Y bueno, como les decía, vamos a hablar de narrativa fotográfica. Y esta narrativa a partir de lo que trabajamos en la materia fotografía, en la que les es una materia que tiene alrededor de 190 estudiantes, la materia, muchísimos. De los 190 estudiantes hay una parte, están conviviendo dos planes de estudio, una parte de estudiantes de primer año, que en el nuevo plan la materia fotografía es primer año, y una parte de estudiantes del tercer año. En el plan viejo la materia fotografía estaba al final. Afortunadamente hoy se piensa este plan de estudios con materias de producción de imagen, tanto fotografía como ilustración, desde los primeros años, que sirvan para poder darles herramientas a los estudiantes para poder trabajar con imágenes. Y bueno, y el objetivo de esta materia, como dice ahí, es darles estas herramientas para resolver la conceptualización, planificación, realización y edición de un proyecto fotográfico. Con algunas cuestiones técnicas, por supuesto, algo sobre el trabajo de la cámara, algo sobre el trabajo de iluminación, pero el centro de la materia está pensado en poder trabajar la conceptualización de un proyecto fotográfico resuelto de la manera técnica que le sea posible a cada estudiante o a cada grupo de estudiantes, ¿sí? No centramos la materia en la enseñanza de la herramienta técnica, sino por ahí más metodologías que los ayuden a contar historias. Y que lo que queremos es eso, contar historias con imágenes fotográficas, ¿cierto? Acá vemos un proyecto de un estudiante. Los proyectos en general siempre tienen la Universidad de Buenos Aires está en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad cosmopolita, rica, como bueno, muchas de las ciudades cosmopolitas de las que ustedes tienen, con variadas realidades multiculturales. Y bueno, y la materia lo que es tratar de enfocarse en observar a los habitantes de esta ciudad. Por ahí, a diferencia de un proyecto fotográfico personal o artístico, donde uno habrá temas que le interesan y los cuales investiga a través de la fotografía y después cuenta a partir de un proyecto fotográfico, nosotros acá como materia les asignamos una temática que siempre está relacionada con lo que nosotros llamamos las pasiones porteñas, ¿no? Acá a los de la ciudad de Buenos Aires les llaman porteñas. Entonces hablamos de las pasiones porteñas. Estas pasiones que van mucho más allá de qué apasiona a los porteños, sino de qué situaciones o qué comunidades conviven en esta ciudad cada vez más globalizada, como todas las grandes ciudades del mundo, y cómo las diferentes culturas se van tejiendo, ¿sí? Una telaraña cultural riquísima y tremendamente vasta para lo visual, ¿no es cierto? Bueno, en este caso tenían como temática ferias de la ciudad. Esta es una feria que en el lugar de La Matanza, este estudiante hizo ese proyecto, y bueno, y fotografiaban a los vendedores de
muy tradicional, de La Matanza, que sobre todo, Mataderos, perdón, no La Matanza, de Mataderos, que sobre todo se relaciona con la venta de cueros, ¿no? Porque bueno, es una zona donde estaban los mataderos de animales, ¿no? Eh, pero bueno, por supuesto es una feria que tiene muchísimas cosas. Y bueno, la intención de estos proyectos es que entre los 190 estudiantes tengamos 190 miradas sobre un tema en cada cuatrimestre, ¿cierto? Entonces acá teníamos múltiples miradas sobre lo que son las ferias en la ciudad de Buenos Aires. Un trabajo enorme y tremendamente rico sobre este fenómeno que son las ferias en la ciudad. Y la pregunta es cómo llegar a un proyecto como este, donde le puede gustar más o menos la fotografía, sentirse más o menos conectado emocionalmente con este grupo de fotografías, pero sí no cabe duda que cuentan una historia. En esta historia hay algo de la ciudad, hay algo de los habitantes de esta ciudad, hay algo del espacio de esta ciudad, ¿no? Hay algo de los objetos que intervienen en ese espacio y con esos habitantes, ¿no? Y donde uno empieza a descubrir cómo se relacionan estas personas con estos lugares, con algunos objetos particulares. Y bueno, un poco el centro de esta materia, a ver si cambia, es tratar de encontrar en estos tres momentos de análisis o de investigación sobre la temática, un hilo conductor que después me sirva para contar algo, ¿sí? Como dice ahí, realizar un proyecto fotográfico a partir de una serie, siempre trabajamos en serie, no necesariamente una narrativa trabaja en una serie, nosotros decidimos trabajar en serie, autoeditada, cada estudiante va a editar su serie, por supuesto con el acompañamiento del docente, somos 14 docentes trabajando con los estudiantes, que ponga de manifiesto experiencias, materiales y reflexiones generadas durante un proceso. Nosotros decimos, ¿por qué esas tres palabras? Experiencias, porque nosotros pretendemos que el fotógrafo se involucre, tiene que involucrarse en el espacio y tiene que experimentar en ese espacio y con esas comunidades, con esos objetos sí, objetos patrimoniales, tiene que experimentar lo que sucede con una mirada, por supuesto, ajena, experimentar, estar viviendo, así que nos hacemos ir a los espacios, analizar los objetos, reflexionar sobre lo que ven, haciendo entrevistas a esas comunidades que intervienen ahí, en un proceso, como ese, de territorio, patrimonio y comunidad, sobre costumbrismos de la ciudad de Buenos Aires, para llegar a un registro colaborativo donde concluyan relatos propios desarrollados. Acá hay tres momentos de la investigación que realizan nuestros estudiantes con ejercicios que van trabajando, así que yo creo que tiene que ver con el trabajo de cualquier proyecto fotográfico. Uno tiene que adentrarse en el tema, experimentar en ese tema que lo apasiona, que le gusta, que le llama la atención o que le encargan. Y dentro de ese proceso de trabajo, conocer el contexto, porque algo del contexto vamos a tener que mostrar, en esta investigación de territorio que le llamamos, conocer el patrimonio, cuáles son los objetos que están en ese territorio que son icónicos, cómo esos objetos se relacionan tanto con el espacio como con las personas, y las comunidades que intervienen ahí, cómo se relacionan y cómo se tejen relaciones culturales entre esas comunidades. Y en este caso, hablamos específicamente, ¿tá? Para poder tener esto que dice ahí, un registro colaborativo, ¿no? Estas 190 miradas de 190 estudiantes que trabajan sobre estas temáticas de la ciudad de Buenos Aires, a la que llamamos pasiones porteñas. Y ahí tenemos, nosotros creemos como grupo docente, como fotógrafos, artistas visuales, creemos que tenemos una
amplia mirada, casi etnográfica, ¿no? No quiero decir hablar de fotografía etnográfica porque no hacemos fotografía etnográfica, pero sí con una mirada etnográfica, ¿sí? Sobre alguna temática relacionada con la ciudad. Y bueno, y acá vemos un proyecto de un grupo de estudiantes, de un estudiante, de la FADU, donde primero hizo un recorrido por el territorio, y ahí aparte trabajamos un poco lo analógico, estas son las fotografías estereopeicas, ¿no? Hechas con cajitas de fósforo y negativo, donde recorren el espacio, ¿no? Personas analizan qué se ve en el espacio. Después de ese análisis recorren los objetos, ¿sí? De objetos, de productos, recorren ese objeto tratando de buscar una mirada única sobre ese objeto, nueva sobre ese objeto, y después al final trabajan sobre la fotografía de comunidades, a veces montada, producida y a veces robada esa imagen. Y bueno, y acá en este caso, este recorrido era, bueno, en nuestra ciudad, como todas las ciudades, están explotadas de obra pública, siempre, constante, o sea, nuestra ciudad vive rota, ¿no? Con cortes y cortes y cortes constantes en la calle. Supongo que todos los que viven en las grandes ciudades lo sabrán. Y, y bueno, un gran tema que tiene esta ciudad es que tenemos calles rotas y cortadas constantemente. ¿Y qué sucede en esas calles en obra constante? Y bueno, acá habían hecho un recorrido sobre eso, sobre los espacios, los objetos, y una mirada crítica sobre eso. Acá en este caso lo que sucede cuando pasan por las obras y son piropeadas, como decimos acá, ¿no? por la gente que trabaja una crítica sobre lo que sucede ahí. En este caso, una pieza realizada, montada para eso. Bueno, y hablar de esto, ¿cierto? De experimentar para poder realizar esta etapa de investigación, una primera etapa de investigación de un proyecto fotográfico, trabajar en estos tres puntos: el registro de espacio, el registro de los objetos, el registro de las comunidades. Y bueno, y como dice ahí, esto es un poco lo que estuve hablando recién, el análisis para esta narrativa se pretende analizar, experimentar, realizar fotografías vinculadas con aspectos conceptuales, narrativos y técnicos, de acuerdo a una intención específica. Eso constituye la actividad principal de la cursada, ¿no es cierto? Un poco lo que veníamos diciendo recién. Y bueno, y ahí pasamos, ¿no es cierto? En esta materia tratamos también de pensar este proceso, estoy pensando, como decía ahí, desde lo conceptual, que queremos contar, desde lo narrativo, la idea, la manera de narrarlo, las herramientas técnicas, y bueno, hacemos un primer encuentro con el espacio, con fotografía de paisaje, con lógica, en este caso estereopeica, también un poco para trabajar lo técnico, el inicio de la fotografía. Primera vez agarran una cámara analógica, tienen esa experiencia, estamos tremendamente acostumbrados a realizar fotografías y un mundo de producción de imágenes fotográficas con nuestros aparatitos. Estamos todo el día produciendo imágenes. Y bueno, la idea acá es frenar, entender cómo se produce una imagen, conocer diferentes lenguajes para trabajar las imágenes. Como sabemos, la decisión de técnica aporta un clima particular, una atmósfera particular, y eso también ayuda a lo que queremos contar. Y bueno, en este primer momento de experimentación, en la fotografía de territorio, donde se fotografía el paisaje, se hace trabajo en fotografía analógica, y se realiza una intervención sobre esa fotografía manual, ¿no es cierto? Con bordados, caso bueno,
polarización de la fotografía. Bueno, se realizan diferentes técnicas. Y me parece que también llevan o acompañan el proceso de investigación de la imagen fotográfica, investigación y producción de imágenes fotográficas. Un segundo momento de análisis de objetos, ¿no? Fotografía de productos. En general, en este segundo momento trabajamos con fotografía móvil, hecha con dispositivos móviles, y las posibilidades que nos da ese dispositivo con diferentes recursos expresivos, ¿no es cierto? Como trazas o movimientos. Y acá trabajamos un poquito de iluminación. Y bueno, otra vez, empezar a trabajar la fotografía de objeto con sus particularidades. La intención es esta mirada única sobre un objeto que hemos visto y revisto y recontravisto millones de veces. Tratar de encontrar el asombro del espectador cuando mira este objeto. Por último, las comunidades. Ya acá, pensando en una fotografía en el espacio, con los objetos, con un texto que acompañe, ¿sí? Y personajes que vayan tratando de narrar una historia. Hablamos de composición, ya casi hablamos un poquito de fotografía digital, cámara reflex, que tienen, o que se pueden acercar, algo de fotografía de estudio, pero bueno, la idea es trabajar en el espacio. Y con esto cierran un poco el proyecto los estudiantes, ¿no es cierto? Hoy la pandemia nos ha obligado a trabajar con otras temáticas, hoy están trabajando con qué sucede en los espacios donde habitamos, y cómo el espacio habitado es intervenido por uno mismo, y por objetos que nos acompañan en la cuarentena, ¿no es cierto? Y tenemos también, desde el comienzo del aislamiento hasta hoy, una mirada enorme de 2 cursos de 200 estudiantes cada uno, con una mirada propia sobre lo que ha sucedido a la comunidad PADO, de la Facultad de Arquitectura y Ciudad, lo que ha sucedido dentro de lugares, un registro precioso sobre eso. Y bueno, y acá lo que vemos, ¿no? Este registro, como les decía, una narrativa que trabaja sobre esta edición que realizaron nuestros estudiantes en los espacios, que esto era plaza, lo que sucede en las plazas y parques de la ciudad, con objetos que intervienen en esos espacios y comunidades que intervienen en el espacio. Diferentes ejemplos de eso. Y bueno, y la pregunta es cómo pensar una narrativa, cómo pensar una serie fotográfica o una narrativa fotográfica o un proyecto fotográfico o un pequeño ensayo, un gran ensayo. Y debes tener alguna metodología, no es la única, hay un montón, pero acá nosotros por ahí planteamos algunos pasos a seguir para poder trabajar una narrativa en una imagen única, ¿sí? Podemos pensar pensamos una narrativa dentro de esa imagen única, en todo lo que sucede en esa imagen, desde los objetos, la composición, la iluminación, el clima lumínico, el encuadre, lo que está afuera, campo, ¿no? Todo eso cuenta. Y a mí me gusta esta definición que dice que es una imagen o serie de imágenes que guardan dentro de sí una historia retratada o recreada. Y esta historia, que es una historia como sabemos narrar y hemos aprendido a narrar desde que iniciamos los estudios, ¿no? En el jardín aprendemos a narrar un inicio, un desarrollo y un cierre. Y bueno, esta imagen tiene que tener lo mismo, esta serie de imágenes tiene que estar pensada desde lo mismo, de la misma manera de narrar una historia, la manera que conocemos, a tener una introducción, un desenlace, inicio, desarrollo y cierre. Va a despertar algo en el observador, si va a movilizar al observador, va a captar la atención de ese observador, va a generar empatía con ese observador. La historia que voy a retratar, robar, o recrear, montar, para contar
contar esa historia. Creo que el chat está ahí funcionando, pero no lo estoy viendo, así que no sé si, Germán, ¿querés decirme algo? ¿Hay algo? Bueno, listo. Buen ingreso, bienvenidos. No hay preguntas todavía. Pueden ir preguntando, sin problema. Pueden interrumpir. Y bueno, y entonces hablo de compartir un poco esto, ¿no es cierto? Cómo esta historia, ese guión, storytelling fotográfico, esos textos que acompañan a esta narrativa fotográfica se van a cruzar con estos tres momentos de la investigación fotográfica que planteamos que tiene que ver con el territorio, el patrimonio y la comunidad, ¿no es cierto? Y donde ese contexto que nuestro territorio va a dar pautas de, como dice ahí, una localización, una ubicación, donde voy a narrar esta historia, o va a dar pautas sobre un tiempo particular, tanto sea horario, día, mañana, tarde, noche, o un tiempo en la historia, ¿no es cierto? O va a ser un contexto que va a trabajar desde lo emocional, con un clima, clínico, un lenguaje, que va a dar contexto emocional. Que siempre que va a estar hablando de este territorio, de este espacio donde va a haber algún elemento protagonista. Acá un poco para cruzar lo que hablan los textos sobre narrativa fotográfica, lo que hablábamos recién sobre patrimonio y comunidades. Yo lo dividí de esta manera, ¿no es cierto? No es que los animales sean patrimoniales o sean objetos, pero sí pueden ser elementos protagonistas dentro de lo patrimonial y corrimos a las comunidades para las personas. Son estos elementos protagonistas que van a estar dentro de la imagen fotográfica. ¿Mm? Y eso narrado a partir de una idea. Nosotros acá en Argentina hablamos en diseño del partido conceptual, ¿no es cierto? Que es esta mirada única para contar una historia, una idea, para contar una idea. Y eso también lo podemos traer acá a una narrativa fotográfica. Un pequeño guión con una pequeña idea que va a disparar, ¿sí?, esta historia que va a narrar esa foto única o esa serie de imágenes fotográficas que van a estar acompañadas por textos, un poco de lo verbal y lo visual. ¿No? Los diseñadores trabajamos siempre con lo verbal y lo visual. Y acá también vamos a trabajar con lo verbal y lo visual. Ustedes dirán, pero una imagen fotográfica pura, donde hay solo imagen, no hay texto. Bueno, un mínimo texto va a haber seguramente. Ese texto va a estar relacionado con la palabra, y la palabra está relacionada con el nombre de la imagen. ¿Sí? El autor le puso el nombre del autor, un texto que acompañe, si es una imagen que acompaña una editorial, el texto que acompaña esa editorial, si es una imagen de una muestra fotográfica, el texto curatorial, si es una imagen de un autor particular, está su statement de obra, si es una imagen de la marca que la está sosteniendo, ¿sí? Hay algo de texto que va a traer esa imagen para terminar de contar la historia. Es difícil que la imagen esté sola. Siempre hay un texto que la acompaña, y ese texto es por lo menos el nombre del autor. Ya no, también da contexto. Bueno, acá, un poco lo mismo esto. ¿Cuáles son los elementos que intervienen dentro de la narrativa fotográfica? Es el guión, el contexto y son los elementos protagonistas. Y con eso empezamos a trabajar. Perdón. Trabajamos nuestra narrativa. Y como decía, dividida en dos grandes grupos esta narrativa. El grupo de las
de los elementos verbales y de los elementos visuales, de los textos y de las imágenes, ¿sí? De las palabras y las fotografías. ¿Y qué van a tener? Lo que decimos ahí, el guión, el título, texto, pie, autor, etc. Las imágenes van a estar los objetos en sí, puramente esos objetos. Son los paisajes, objetos, animales, personas, ¿sí? Que van a aparecer en la imagen fotográfica. Esto compone la narrativa. ¿Mm? ¿Se entiende hasta acá lo que estoy hablando? Me siento solo. Me escuchan un montón de cuadraditos ahí que veo. Aquí estamos, maestro. ¿Están entendiendo? Estamos atentos. Ahora, al final, muy bien, Germán. A vos te veo, Germán, ahí al lado mío. estoy haciendo mis apuntes. Ahora haré mi intervención con respecto a lo que está hablando, ¿verdad? Estoy apuntando acá, cual estudiante. Qué miedo me dan los apuntes. Bueno, vamos a tratar de contestar. Bueno, ¿y cómo trabajar esta narrativa con alguna metodología, ¿no es cierto? A mí me gusta, en cualquiera de las materias que doy, yo doy, como decía, soy diseñador gráfico, no soy fotógrafo, sea titular de la materia fotografía, utilizo la imagen fotográfica como una herramienta para contar mis historias, tanto en mi obra personal, ¿no? De artista visual, y una de las herramientas que utilizo es la fotografía, uno de los lenguajes que utilizo es el fotográfico, entre otros, y para contar historias de clientes, ¿no es cierto? También utilizo la fotografía. Pero en cualquiera de las materias que doy materias relacionadas con publicidad también, una materia de diseño gráfico. Y en algunas otras que he dado en su momento, a mí siempre me gustan las materias proyectuales tener en claro algún camino para seguir, ¿no? A mí me recuerdo siempre como estudiante, me parezca hace mucho, no había, ya había compu, pero no eran de acceso para los estudiantes. Y por supuesto ni hablar de internet, ¿no es cierto? Bueno, yo siempre recuerdo al final de mi carrera una materia que se llamaba diseño por computación. Ahí aprendíamos un poquito sobre algunas cositas de compu, un Coder, no sé, Illustrator, no sé en qué número era. 90 y pico, estamos hablando, 98, no, un poquito antes, 97. Y me acuerdo que me llega en esa materia un texto de algo que llamaban Internet. Era impensado. Yo le decía, ¿de qué me están hablando? ¿De qué me están hablando? No entendía cómo el mundo podía estar conectado, globalizado, conectado, y que no información fuera y viniera, y hoy estamos acá, gracias a eso, todos diversos lugares, conectados con gente maravillosa y escuchando a alguien acá que dice algunas cosas. Y bueno, perdón, me fui un poquito. Volviendo a eso, siempre me preocupaba como estudiante esto el terror a la hoja en blanco, ¿no es cierto? Tenés un deadline y uno se para delante de la hoja blanca y no sabe qué hacer, y cómo arranco, y cuándo me cae la idea, no es como la cosa, ¿cuándo me va a caer la idea para esto? Y es tremendamente angustiante como estudiante eso. Después uno con el tiempo entiende los procesos que los profes nos van como ayudando a incorporar. Y por eso siempre me gustó pensar en mis materias algún proceso, ¿sí? Para no tener nunca la hoja en blanco, nunca. Solo en el primer momento que la hoja en blanco, el lápiz, y ya arranqué, ¿no? Esperando que caiga, no sabemos dónde, y rezándole a cada uno quien crea, que llegue la idea antes que venga el deadline y nos pongan un 0 por no haber entregado nada. Entonces tener algún proceso, siempre me gustaron los procesos. Bueno, dentro de esta materia, y para pensar en una narrativa, y para pensar en algo que es también tan personal como
por ahí dentro de la materia hay un encargo, pero bueno, yo trabajo con temas que me interesan y trabajo de la misma manera, ¿no? Hay algo que me está llamando a mi obra personal y necesito investigar el espacio, el contexto, analizar referentes, ¿no? Y estos pasos que se plantean me parece que son bastante claros como para después tomar el camino que uno desee, pero sí por lo menos para arrancar. Y son los pasos que les damos a nuestros estudiantes, son como decía, una manera, hay millones, un montón, ¿no? Puede escribir, la letra, miles. Pero sí hay algo seguro que uno necesita investigar y necesita escribir. Son dos cosas fundamentales para cualquier proyecto visual. La palabra siempre la tenemos que tener. Si no lo podemos decir, no lo podemos hacer. Nunca vamos a poder hacer nada que no podamos decir. Hay que empezar diciéndolo. Y ahí empezamos con estos pasos que trabajamos. La elección del tema. El tema es dado y a veces el tema es buscado y a veces nos llega, nos moviliza. Con alguna imagen inicial disparadora, ¿no? Nuestro referente disparador. Trabajamos la palabra y la imagen, ¿no? Hay un tema que es una palabra, ¿no? Una serie de palabras. Van a regir una imagen inicial que de alguna manera en nuestra cabeza hizo y se juntó la imagen con la palabra, ¿no? Y a partir de ahí empezar a plantear puntos importantes a fotografiar, como dice ahí. Ahora vamos a ir desarrollando un poquito cada uno de estos puntos. Pero sí hay algo en esto que es primordial, entender el tema. Eso es para cualquier proyecto de diseño, ¿sí? Cualquier proyecto. En un trabajo, como decimos, proyectual, no es un proyecto proyectual, pero bueno, para cualquier trabajo proyectual es fundamental tener clarísimo cuál es el tema. El tema es sagrado, ¿sí? Así hay que tener la cabeza grabado a fuego. Está, no sé, quien crea en Dios y el tema, y después todo lo demás. Así, el tema es sagrado. Si no entendemos el tema, si no sabemos cuál es el propósito, si no sabemos de qué vamos a hablar, no vamos a poder hacer nada. Eso en cualquier propuesta de diseño. Y acá también, en una narrativa, si yo no sé de qué quiero hablar, me voy del tema. Si yo, como decía, y voy a hablar de las calles rotas de la ciudad de Buenos Aires. En las calles rotas hay pavimento, y el pavimento está hecho con piedra. Y digo, la piedra viene de la montaña, y la montaña hay pajaritos, y en el pajarito saco unas flores, una foto del pajarito, me fui de tema. Mi tema eran las calles rotas de la ciudad. Fundamental entender el tema y todo traerlo a ese tema. Tener imágenes referentes. Siempre tengo que investigar lo que se hizo para atrás, o lo que se está haciendo al lado. Para atrás, nuestros antecesores, al lado, nuestros contemporáneos. Y ser original de ahí para adelante. Eso da originalidad. Si no, vamos a hacer cosas que ya se hicieron. Partimos de lo hecho para contar lo nuestro. El segundo paso, estructurar. No puedo salir a sacar fotografías sin saber qué hacer. No voy a perder el tiempo y sobre todo yo voy con un equipo de gente. Si esto es un encargo, voy con un equipo de gente o en un espacio, tengo que tener muy estructurado lo que voy a sacar, si no, hago perder tiempo, dinero y voy a venir sin eso. En el plan B, por supuesto. Esto que dice ahí, hacer fotos profundizando la búsqueda del tema. Por supuesto que va a haber cosas que ir trabajando. Yo tengo un plan, y en ese plan, hoy, a diferencia de hace no muchos años atrás, donde teníamos un rollito de 24, 12 fotos, y no sabíamos hasta la semana siguiente qué sucedía con esas fotos.
Hoy tenemos la posibilidad de sacar enormes cantidades de fotos, enormes. Y son también diferentes metodologías. Yo tengo colegas que para necesidad digital sacar una. Yo saco 100. Pues claro, me quiero matar cuando tengo que editar. En ese punto, dice selección y edición fotográfica, me quiero matar. Pero como yo hablo y disparo, como hablo, pues lo mismo hago en las cuando hago sesiones con modelo. Hablo y disparo sin mirar lo que está pasando. Puede ser una metodología. Después edite mucha basura. Y muchas cosas tremendamente interesantes. Pero bueno, hay un momento de selección y edición fotográfica, que por supuesto está relacionada con el tema. Y después la redacción de texto, que por supuesto nuevamente está relacionado con el tema. No puedo evitar el tema nunca, porque si no me voy. Es una metodología... Ahí no pasó. Ahí está. Es una metodología que podemos utilizar. Y en este primer punto, hablamos del tema, donde está el centro de nuestra propuesta narrativa. También hay una pequeña manera de, un montón de maneras, pero de cómo trabajarlo. ¿Sí? Y acá podríamos pensar en, oye, me moví, me pareció. Ahí. Dentro de esa idea que yo tengo, hay un tema particular, que es como decía, el cuestionado. Ya lo que tenemos que hacer en eso es hacer un recorte. Lo mismo que si nosotros tenemos una propuesta de diseño, no sé, para una campaña de bien público, y bueno, nos dan un tema asignado, hay que hacer un recorte. Yo no puedo hablar de mi campaña, de todo el tema. Y si tengo que hacer un logotipo, tampoco puedo hablar de todo. ¿Sí? Logotipo de deporte, no puedo hablar del deporte, ¿no? O sea, hay que hacer un recorte y contar algo muy particular sobre eso, ¿sí? Y ese recorte está relacionado con la investigación y el análisis de ese tema. Hay una etapa de investigación que hay que hacer. Hasta ahora, vamos a ver que hay un montón de pasos, un montón de los pasos que hemos visto, no hay imagen todavía, no disparamos nunca. ¿Sí? Vamos a un momento de análisis. Puede llevar más o menos tiempo, pero todavía no hay disparo. Yo ahora estoy con un proyecto propio, de unos cuantos días, unos cuantos. Y todavía no puedo decidir la imagen, así que no use el trípode. Estoy ahí. Hoy me desperté a la mañana y empecé a pensar en la charla de hoy, pero me duró poco el pensamiento de la charla y me puse a pensar en este tema que me está carcomiendo el cerebro. Porque quiero saber cuál va a ser. Quiero poner la cámara, estoy desesperado por poner la cámara y sacar la foto. Una foto, ¿no? Una foto quiero hacer. Y quiero hacer una. En vez de sacar 100, quiero hacer una. ¿No? Disparar. Y si salió bien técnicamente, no disparar más. Cosa que va a ser difícil, porque nunca me sale bien técnicamente la primera. Tengo que sacar una foto. Pero es un problema técnico después. Pero la foto es una, no son muchas. Bueno, así me está carcomiendo el cerebro hace muchos días. Todavía no pude poner el trípode. Y bueno, eso sí hay que esperar. Hacer si trabaja con un proyecto propio y no tiene demasiado tiempo. Cuando hay deadline, igual tengo deadline, ¿eh? 3 de diciembre tengo muestra, así que las tengo que sacar a la foto. Estos días tengo que resolverlo. Y eso viene también, ese recorte del tema, volviendo acá, viene de una investigación, un análisis que nosotros tenemos que hacer, como cualquier proyecto de diseño. Tengo que acopiarme de material relacionado a ese tema, entender ese tema, entender cuáles son las aristas de ese tema, y hacer un pequeño análisis. ¿Sí? ¿Qué sirve y qué no sirve de eso? Ordenar esa información. Y empezar a seleccionar cuál es el contexto y los protagonistas que van a intervenir. También vienen a partir de este tema y de esta investigación. Y ahí empiezo a pensar lo mismo. ¿Va a ser retratado o recreado? ¿Voy a robar la fotografía en un momento particular o voy a recrear la historia? Bueno, yo ya en este momento, en mi proyecto, sé que la voy a recrear. Y hay algo de todo esto que tiene
tener la mirada propia, única, mía. Por eso son estas situaciones que podemos compartirlas con Germán, podemos compartirlas con cualquiera de ustedes, ¿sí? Sobre un tema que me asignan, un recorte de un tema que puede ser el mismo que trabajemos con Germán. Digo Germán porque te estoy viendo ahí, mientras apuntas. Acá está. Un contexto protagonista que sea el mismo, pero hay algo que tiene que ser propio, que es la mirada. Una mirada única. Y eso de emotividades. Esto por hacer miren, eso que está mal escrito ahí es por hacer las presentaciones de noche, cansado, ¿no? No se equivoca con los tipeos. Tiene que decir emotividades. Y acá hay, esa mirada es la que va a generar empatía con el observador. Va a decir, ¿sí? Empatía o rechazo, o va a captar su atención. Y ahí va a estar puesto el propósito narrativo. Y esa mirada única va a tener el grado de novedad que le va a dar mi mirada. Que nadie más, ninguna otra persona va a tener más que yo. Por eso es tan importante involucrarse con las narrativas, contar a partir de la experiencia, buscar la mirada, dentro de esta mirada, buscar lo asombroso en algo que vemos siempre, que es un ejercicio que nos cuesta hacer, porque siempre por ahí sacamos o fotografiamos de manera un poco más superficial. Entonces encontrarnos en este termo que lo vemos todos, encontrar dónde está la mirada única de esto. Tomando mate. Estoy hablando, tomando mate, una botella de agua, tomando mate. Encontrar la mirada única sobre este objeto, la mirada asombrosa sobre eso. Esta idea tiene que tener esas tres partes. Cuando uno dice, ¿cuál es mi idea? Tiene que tener eso. Hay una frase que va a decir, mi tema es tal, recortado así, que va a tener estos personajes con esta mirada mía. Punto. Así es. Lo tengo que escribir. Hay que escribirlo. Y a partir de ahí, empezar a trabajar nuestra estructura narrativa. Una vez que yo sé qué voy a contar, empiezo a pensar cómo lo voy a contar. Y ahí va a tener la estructura narrativa clásica. Apertura, cuerpo, cierre, ¿sí? Por donde vamos a entrar a esta imagen fotográfica, que va a ser por donde presentamos a los personajes, presentamos el tema, presentamos el lugar, el clima, el vínculo, lo que sea. Por ahí voy a presentar mi historia. Presentando personajes, como cuando había una vez en un lugar, estaba Caperucita, con la mamá, fue caminando por el bosque. Bueno, ahí presenté un montón de cosas. Cuerpo. ¿Sí? Ahí, bueno, digamos, la secuencia, la pauta, el ritmo, que van a tener los objetos dentro de esta narrativa. Acá la historia va a estar relacionada con cómo se van a relacionar esos objetos, o cómo va a relacionarse esos objetos en el espacio, cómo se va a relacionar ese objeto con lo que no veo en esta imagen. Fuera de campo. Y el cierre. Acá hablamos, no de un cierre, fueron felices para siempre. No hablamos de un cierre en relación a una conclusión sobre esa imagen fotográfica. Tiene que ver con todo lo que hay algo y que está relacionado, ahí tenemos el más en el anterior, con esa mirada única, es el momento de clímax, ese 1, 2, 3 más 1, es el momento de clímax. ¿Qué es lo que va a generar el vínculo, como dice, el vínculo emotivo con el espectador? Tengo que lograr eso. Eso es lo que hace que una imagen fotográfica sea recordable. Es una imagen fotográfica
sea maravillosa para el espectador. Cada uno de nosotros tendrá su imagen fotográfica recordable. Ya lo ha movilizado de alguna manera. Ya está. Ahora nosotros ya hicimos, como decía ahí, tuvimos nuestra idea, estructuramos, empezamos a trabajar nuestra imagen fotográfica, sacamos 10.000 millones de fotografías, o unas 5, 3 o lo que sea, y tenemos que empezar con esta edición del trabajo fotográfico. Hay que editar. Y el trabajo de edición es fundamental. Es la selección de esa imagen fotográfica, que va a contar lo que yo quiero contar, o la secuencia de esa imagen. Para llegar a eso tengo que primero, como dice, descartar, nominar, eliminar, ordenar, bueno, agarrar todo el material y decir, todo esto lo descarto, porque está fuera de foco, porque no me interesa, porque sí, porque no que sea. Esto es lo que me sirve para esto, nomino, elimino, ordeno, y bueno, esta me sirve para esto me sirve para esto, todo. Adecuar al propósito, el segundo punto. Bueno, de este material que yo ya preseleccioné, encuentro las que cuentan lo que yo quiero contar. Ahora hay imágenes fotográficas preciosas, pero no para este tema, no para este. Habrá un montón, que las guardaré para otra cosa, pero para esto no hay un par. 5, 10, 15, 30. No más. Una. Y después, como dice, secuenciar. Encontrar ese orden cronológico. Bien. Bueno, secuenciar. Y ahí empezar a entender cuál es el orden. Un montón de maneras de ordenar y tiene que ver con lo que quiero contar. Ordenar como las saqué. Ordenarlas de manera aleatoria, las tiro, como sale, las puedo ordenar por clima lumínico, las puedo ordenar por como lo que van contando, las puedo ordenar. Habrá algo, así que las ordene. Si esto es una fotonovela, tendrá un orden argumental. Si estoy haciendo, no sé, una fotografía científica, tendrá un orden cronológico, o en un orden aleatorio, porque estoy haciendo una investigación dadaísta, lo que sea. Y después, entender cómo voy a mostrar eso. Esa imagen, cuando la tengo que mostrar, va a tener alguna relación con el espacio y con el tiempo, que va a hacer que se relacione con el observador. Y ahí maqueto. Maqueto cómo va a ser esa muestra. Va a ser en una red social, va a ser en una muestra, va a estar metida dentro de una fotonovela, de un reportaje, de un catálogo. Siempre fotografía. A mí la fotografía de catálogo es la que menos me gusta porque algo es el producto limpio que no cuesta nada más que el producto. Me la corro de todo. Pero bueno, va a haber que maquetar algo que va a ser la relación que va a tener esta imagen fotográfica con el observador. Y una vez que yo tengo todo eso, tengo mi idea, tengo mis imágenes fotográficas, tengo la estructura, tengo la secuencia y maquetación, va a haber textos que van a acompañar. Y los textos están dados, como les decía al principio, por el título en general define la mirada. Mi tema y mirada. La imagen puede ser casi de cualquier cosa, pero el título la va a traer a mi tema, la va a traer. No hay manera que no la traiga. Bueno, si hay un texto, por supuesto que acompañe, un texto de obra, un texto de un reportaje, un reportaje, un texto que sea, de fotos van
van a contextualizar y generar el vínculo, pero también hay algo fundamental que es el autor. Saber quién es el autor termina de darle cuerpo. Bueno, hablé como loco. Voy a agotado. Los pasos, esos fueron los pasos. Un poco entender la idea de esta charla o introducción. No sé cómo estoy con el tiempo, me parece que estoy repasado, ¿no es cierto? No, profe, vamos bien. Vamos bien. Tenemos tiempo, sí. Bien. Buenísimo. Un poco algunos ejemplos, ¿no es cierto? De lo que hacen los estudiantes y cómo cuentan sus historias. No, acá también. Como todo, incluso el texto que está dentro de la imagen, conviviendo en la imagen, también cuenta. Yo no puedo evitar de ver este cerrado al peatón acá. No puedo evitar ver la marca. Y bueno, y acá su narrativa estaba puesta no solo en estos personajes, sino en los cascos, como dice ahí, se llaman los cascos. ¿No? Este grupo de estudiantes trabajó con las roturas en la ciudad, y esta palabra fundamental, cerrado, con ese señor con la mirada tapada por la sombra, ¿sí? Y esas perspectivas profundas que me llevan a ver un contexto único de esta ciudad, ¿sí? Con su mirada única, y la decisión de sus 4 personajes también, en forma de B, ¿no es cierto?, acompañando la perspectiva que totalmente ajena a nuestra ciudad, dentro de esta feria, el espíritu de la India. Bueno, personajes que se muestran bellos, con un niño que vende, ¿no? Una situación particular, y acá contando esa mirada de la belleza de otra cultura y un niño en una feria. O feriantes clásicos, bien porteños de barrio, bien de barrio porteño. ¿No? Estos personajes enfrentados, acá decidió enfrentarlos, se llaman Sexto. Nada, pintores de una feria, feriantes de una plaza, un parque en la ciudad de Buenos Aires, personajes clásicos de ese parque, todos los días están ahí. O acá, restaurantes peruanos en plena ciudad de Buenos Aires, con sus comidas y platos típicos y cómo se mezclan, ¿sí? Todos personajes extranjeros, inmigrantes, en nuestra trama cultural de la ciudad de Buenos Aires, y ahí se fue interno, ¿no? Está ese fuego gigante en la pintura de este restaurante, con sus 4 personajes trabajadores. Bueno, ya lo vi. Bueno, hay un par de ejemplos. Bueno, hasta acá. Después tenemos algunas actividades, pero no las vamos a hacer porque no las pensamos para acá. No sé si hay alguna pregunta. La idea de esta charla era un poco eso, entender una metodología para poder trabajar una narrativa fotográfica, ya sea para una imagen única o una serie, y siempre volver a esto, a partir de la investigación, no hay otra manera. ¿Hermano? Bueno, primero darle los buenos días a todos los participantes, porque al momento pues, de hacer la introducción no estuve por problemas de conexión, entonces aprovecho para dar los buenos días y buenas tardes a todos los estudiantes, profesores que nos encontramos en la mañana de hoy. Segundo, darle las gracias al profesor Sebastián por compartir con nosotros su experiencia, su trabajo, lo que hace con sus estudiantes, lo que hace con su clase, que de verdad me parece muy chévere, profe. Y quiero empezar, bueno, yo, si no hay de pronto algún estudiante que quiera hacer alguna pregunta o alguna intervención,
quiero empezar con un mensaje que me dejó su intervención, maestro, y es el siguiente. Usted empezó Buenos días, creo que se perdió un poco la conexión de Germán. Exacto. Sí. escuchando. Ya está de nuevo. Ahí está, Germán, te perdimos y no se escuchó lo que decías. Ok, bueno, estaba diciendo que quería empezar mi intervención destacando, más que todo, algo que el profesor Sebastián dijo y que yo intento siempre ser muy enfático en mis clases con mis estudiantes, y es, por ejemplo, esta frase que dijo el maestro al inicio de su charla, y es que para él prima la conceptualización siempre por encima de la herramienta técnica, que en este caso para él pues es la cámara. En otros casos serán los aplicativos como Photoshop, como InDesign, etc. Entonces, profe, aquí es donde yo siempre les digo a ellos, el aplicativo o la herramienta no soluciona el tema comunicativo, no soluciona, no es quien crea la pieza o el acto de la comunicación. Todo parte a través de una idea, y es de esos paso a paso que usted contaba, que por ejemplo para poder llegar a una sola fotografía tenía que pasar primero por la idea, luego por la estructura, luego pasaba por la edición, el descarte y todo lo que usted nos contaba, para poder llegar a ese único y último material que usted como herramienta comunicativa. Sí, yo creo que es fundamental. Yo vuelvo a decir, yo utilizo mi obra, y como diseñador también, utilizo diversas herramientas. Y por ahí me dice, ¿cómo se hace esto en Photoshop? No, no tengo ni idea. Lo googleé en el momento y lo habré hecho. Utilicé la herramienta, por ahí, no sé, de la mejor manera que pude para resolver eso que yo quería resolver. Pero yo no sabía cómo se usaba la herramienta, pero sí tengo en claro siempre qué es lo que quiero resolver. Y me pasa tanto en los proyectos comerciales o de diseño, como en mi obra particular. Yo me autodenomino artista visual y pinto mal, fotografío mal, hago performance mal, porque no soy especialista, digamos, de lo técnico, no soy, pero sí sé que en ese momento esa herramienta es la que me sirve para poder contar lo que yo necesito contar. Entonces, yo creo que hay que tener en claro que lo que vos decís, que las herramientas tienen que estar al servicio de uno, al servicio de lo que necesitamos comunicar, y si nosotros no sabemos qué tenemos que decir, la herramienta no nos va a solucionar nada. Por supuesto que nos ayudan. Digamos, he escuchado muchísimas veces, yo, como decía al principio Elisa, soy director de la carrera de diseño y tengo entrevistas en la carrera de diseño en UCES, y tengo entrevistas informativas con estudiantes que dicen, yo no sé dibujar. Y la realidad es que no hace falta saber dibujar para entrar a diseño. Ahora, ¿es una herramienta que te facilita algunas cosas? Sí, por supuesto que sí. Yo no sé usar Photoshop. ¿Saber usarlo facilita? Claro que sí. ¿Hay que aprenderlo? Sí, claro que hay que aprenderlo. Yo no sé usar una cámara fotográfica. ¿Hay que aprender? Claro que hay que aprender a usar la cámara fotográfica. Va a facilitar un montón de cosas. Esto que yo les estoy diciendo para mí. Bueno, yo tuve que aprender a usar una cámara, porque para hacer una fotografía de estudio como la que estoy pretendiendo hacer, tengo que aprender de iluminación, aprender de cámara.
Entonces, y también probar, ¿no? También probar, con eso uno tiene que conocer para romper esa regla, romper eso que está viendo en la cámara y también tener una foto increíble fuera de foco. Porque yo necesito contar en ese momento. O un amigo, un artista, amigo, docente y colega de la facu, que hace fotografía por webcam. Y uno dice, hablamos de calidad técnica, y son pésimas, claro que sí. Están sacadas por una webcam, ¿no? Él te dirige de este lado y vos con tu camarita del otro lado del mundo, él hace un print de pantalla. Depende de la señal, depende de la cámara que tenga, del luz, ¿no? Tiene una obra preciosa, una increíble calidad. Desde lo técnico, es una webcam de una computadora, de un celular, de lo que sea. Ya no existe más webcam como lo conocíamos hace unos años, pero la herramienta tiene que estar en favor de lo que uno necesita comunicar. Y también eso hace que uno se relaje, porque si uno está tan preocupado por la herramienta, que cambia tremendamente rápido, tremendamente rápido. Yo sé, cuando empecé a estudiar, había que preocuparse por supuesto, conocer la cámara, pero nada, terminaba en la cámara y el revelado. Bueno, hoy hay un montón de técnicas, hay que conocer el Photoshop, hay que conocer, y van cambiando, y cada un año tenemos nuevas versiones de todos los programas, y tenemos una cámara mejor y que tiene más, ¿no? Yo me acuerdo en un principio las resoluciones de las cámaras, no sé, ¿para qué tener 1000 megapíxeles en las cámaras? En total me van a sacar lo mismo, ¿no? Pero bueno, y vamos atrás de la resolución de la cámara, nos meten eso en... Bueno, entonces hay que entender para qué, ¿no? No correr atrás de la tecnología. Es fundamental esto que yo les decía, qué quiero comunicar, qué tema, y no correrme del tema. Y meterse en lo tecnológico y preocuparse demasiado por lo tecnológico es correrse del tema. No sé si Germán aporta lo que digo. Esto no quiere decir que no haya que conocer, por supuesto, nosotros dentro de las materias también damos herramientas. Damos fotografía lógica, fotografía móvil y fotografía reflex. Digamos un estudio, damos iluminación. Por supuesto que sí. Hay que conocerlo porque son herramientas que necesitamos saber. Es como si negar Photoshop o Illustrator para un estudiante de diseño. Hay que saberlo, no hay opción porque, nada, nuestros proyectos están resueltos bajo esa tecnología. Sebastián, sí, bueno, yo tampoco quiero que se vaya a malinterpretar un poco el mensaje de que vayan a pensar ahora, no, los profesores están diciendo que no hay que aprender Photoshop. No, de hecho, yo imparto esas materias puntualmente digitales, bueno, entre otras, y generalmente puntualmente en esas materias digitales es cuando más soy enfático en ese mensaje. De que sí, bueno, ustedes están aprendiendo la parte técnica y muy bacano, muy chévere el efecto que hacen aquí, lo que hacen con los vectores, pero ¿dónde está la idea? ¿Cuál es la temática? ¿Cómo llegamos al acto comunicativo, que siempre es lo más importante? Porque nosotros no hacemos una pieza por hacerla, sino hacemos una pieza porque queremos comunicar con algo. Entonces, para los estudiantes, espero que el mensaje sea claro y no sea confuso. Hay que aprender, obviamente, de todo, pero siempre teniendo una idea base, como el profesor Sebastián nos ha indicado a través de toda su intervención. Profe, por acá tenemos una preguntita de Hubert, me corrigen si me equivoco la persona que hizo la pregunta, y es con respecto a su clase. ¿Cómo reciben los estudiantes este proceso metodológico que propones para la narrativa en medio de esta inmediatez tecnológica de la imagen? La pregunta. Mira, por lo primero que pasan es por la fotografía analógica, y eso los hace detenerse. La frustración que da la fotografía estenopeica, sobre todo en una cámara hecha por uno, hecha en una cajita de fósforos, con que la hacemos en el taller, la armamos, ¿no? Con un rollo, un negativo fotográfico, el 50% de las veces más, la primera prueba no sale nada.
nada de nada, porque no corrió cuando giré, porque se veló, porque el estrenopo era muy pequeño y no entró luz, porque me ocurrió abrirlo y nunca me trajo un rollo, lo abrí y el rollo no estaba, se vela, no sé, millones de cosas. Y la gran incertidumbre de no saber qué estoy fotografiando y frenar y tener que pasar por la experiencia de pensar cuál es la imagen que quiero, sin en el momento poder tenerla, hace que uno tenga que frenar. Esa es la primera experiencia que hacemos. Muchísima frustración de los estudiantes, muchísimas ansiedades. Para nosotros es tremendamente valorable también, es parte del material, el que no haya salido nada también es material para trabajar. Es parte del material, porque es parte de este proceso. Entonces, el acompañamiento está centrado en clase a clase ir trabajando la narrativa. Es muy difícil que un estudiante empiece sabiendo qué contar, entonces vamos trabajando el proceso, como en cualquier materia de diseño vamos trabajando el proceso, mezclando lo técnico con la historia, lo técnico con la historia. Entrevistas, primero son reconocimientos. No, uno no puede hacer un proyecto fotográfico con una salida, hay que hacer muchas salidas. Muchas de las salidas son en espacios que los estudiantes no están acostumbrados por los cuales no están acostumbrados a pasar. La mayoría de los espacios son ferias, son comunidades inmigrantes que no están con las cuales, que no tienen relación con los estudiantes, no tienen relación con lo universitario. En general va por ahí. Y el proceso es esto mismo que yo les conté ahora en una clase, está repartido en 4 meses. Una clase por semana se va trabajando, un ejercicio que va sumando a esto. No hay un ejercicio que termine en esto. Esto termina en una muestra fotográfica. Esas piezas que vieron son una muestra fotográfica que hacemos en la universidad, se imprimen de 90 por 90, cuadradas de 90 por 90, donde está la foto principal, más los 3 retratos, más la narrativa, más el título y los autores, que creemos que eso completa la narrativa, y terminan en esas muestras. Pero cada ejercicio los obliga a frenarse en ese paso. Y hay ejercicios de textos, hay clases que hablamos solo de textos, donde no sé, se traen objetos y se realizan textos sobre objetos, y nada más que eso. Hay ejercicios de redacción, donde solo se redacta. Hay ejercicios que traen de redacción donde disparan con su celular, pero tienen que contarnos qué vivieron, qué experimentaron. Hay ejercicios de entrevistas, donde hay que ir a entrevistar a las comunidades. Y por supuesto que dentro del taller hay ejercicios de fotografía, específicamente. Pero es todo un proceso que lleva a esa, ¿no? Algunos salen mejor, otros salen peor, a algunos estudiantes les interesa más, a otros les interesa menos, a unos les interesa nuestra mirada, a otros no. Como siempre, son múltiples miradas y a nosotros nos interesan todas las miradas, absolutamente todas. Hay textos que acompañan, por supuesto, textos teóricos que acompañan, no tenemos muchos textos técnicos porque no es una materia técnica. Entonces, también tiene que ver con eso. No es una materia técnica también por la realidad de la Universidad de Buenos Aires, que es una universidad enorme, pero que no provee material tecnológico para resolver. Entonces, hay un set donde se puede ir, que utilizan un montón de estudiantes, un montón de carreras, y lo podemos tener 1 o 2 veces en el cuatrimestre. El 80% de los estudiantes no tienen cámara reflex, no se puede acceder a laboratorios laboratorios. Un laboratorio es muy difícil acceder para poder hacer.
manual. Y a mí como titular me interesa entrenar la mirada y aportar a las narrativas. Yo creo que como comunicadores visuales, lo mejor que podemos hacer es poder narrar historias, en lo que sea. En una marca, en una fotográfica. Tenemos que narrar historias. Si no narramos historias, nunca vamos a poder captar la atención de nuestra audiencia y nuestro producto o nuestra imagen no va a tener relevancia. Hay que narrar historias. Y la mejor manera de narrar historias es involucrarse con los temas, hacerlos propios. La gran dificultad que tenemos los comunicadores visuales es apropiarnos de los temas. Por eso también en algún momento, cuando uno puede decidir qué temas trabajar y qué temas no, es interesante descartar los temas con los que uno no cree. Yo hay temas en los que no creo y no trabajo con eso. Pero bueno, nada. Por ahí mi ingreso viene del académico, ¿no? Entonces puedo decidir no trabajar con muchísimos temas. Trabajo en general, y dentro del académico trabajo en general con lo social, que es lo que más me interesa, lo social y lo cultural. No trabajo tampoco con temas comerciales en mis materias. Vale, profe. No sé si alguien más. Respondió Huerta. Muchísimas gracias por tu respuesta. En verdad, tocaste aspectos que no iban en la pregunta, pero son importantes en el sentido estricto de cómo los estudiantes reciben esta enseñanza y cómo la tienen que sobrellevar, ¿no? En medio de estas dificultades, ya sea institucionales, contextuales. Muchas gracias, Sebastián. Está perfecto. Bien. Sí, hoy, particularmente hoy, en esta situación de aislamiento que nos tocó vivir, es mucho más complejo, estamos mucho más centrados en la metodología. Por supuesto que los estudiantes no salen a sacar imágenes fotográficas, y todo esto se hace, como les decía al principio, con los recursos que tienen en su espacio. Estamos trabajando como temática un gran diario de la cuarentena de la comunidad FADU es la Facultad de Diseño y Urbanismo. Y bueno, se están trabajando, no sé, la fotografía de retrato, por ejemplo, el ejercicio que están haciendo en este momento, que es fotografía de retrato, es fotografía al otro. Me cuesta el lenguaje inclusivo, perdón, pero tengo docentes que trabajan mucho con el lenguaje inclusivo, a mí me cuesta un poquito, estoy más viejo, me cuesta. El ejercicio se llama fotografía al otro, que lo da un profe que trabaja específicamente. Tenemos una cátedra muy diversa, somos, como decía, 14 docentes, muy diversos, fotógrafos, diseñadores y diseñadores de imagen, diseñadores gráficos, diseñadores de imagen y sonido. Y lo que están haciendo es fotografiar bajo esta temática, esta tecnología que tiene que ver con fotografiar a otro a través de la pantalla. Estamos trabajando retratos y van contando sus historias a partir de eso. Hoy es un momento muy particular para la fotografía, no se puede enseñar mucho de lo técnico, porque no se puede acceder a los estudios, ¿no? a los sets. Y incluso la cursada se arman pequeños sets en los talleres, ¿no es cierto? A pesar de que no podemos acceder, se llevan luces, se llevan al aula, y en el aula levantamos talleres y googlean la cátedra en Instagram. Van a tener ahí algunas imágenes de cómo se trabaja en el taller. Bueno, y hoy muy difícil dar clases en materias como esta donde no nos vemos la cara, ¿no es cierto? Y es importantísimo escuchar las historias de los estudiantes, qué vivieron, qué pasaron, es fundamental. Ahí vi que hay otra pregunta. No, Huerta, creo que es importante diferenciar el proceso de diseño, ya mencionaba por Sebastián, de los medios, materiales y herramientas para llegar al propósito final.
mover el aula, taller o laboratorio a casa. Sí, claro. Documentamos todo. Imagínate que yo soy un Creo que Alma, se ha Alma, quedado congelada creo que ha tenido problemas de conexión nuestro ponente, el maestro Sebastián Gallo. Ya se volvió a conectar. Gracias por su paciencia. ahí estamos. Sí, Sí, sí. gracias, maestro Sebastián. Tengo algunos problemas de conexión, así que seguramente hay cambio de conexión a ver si está un poco mejor. Osvaldo, ¿cómo estás? Ahí te veo. Hola Sebastián, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Placer tenerte acá. Gracias. No, al contrario, es un honor tenerte con nosotros. Muchas gracias también al maestro Germán, a la maestra, a la doctora Almalisa. Muchas gracias, buenos días. Muy buenos buenos días, días a Edgardo. todos. Hola. Pues Eh, si gustan, se podríamos me borró el empezar. chat, así que no sé. Perdón. Bueno, Se me borró decía el la chat. maestra Si querés Huberta, hacer una pregunta más. este tema de que mover el aula o el taller o laboratorio de casa es una experiencia que debe de documentarse, ¿no? Es más bien un comentario. Adelante, Sebastián. No, bueno, un poco decía eso, estamos documentando absolutamente todo, es un momento que esperemos que no se vuelva a repetir, la verdad es que es una locura, pero bueno, sí es una experiencia única para docentes, para el mundo de la educación, lo que está sucediendo y sobre todo para nosotros con materias proyectuales hemos tenido que detenernos, ¿sí? Y repensar la manera de enseñar estas materias a distancia, una experiencia que no teníamos, por lo menos nosotros no la habíamos pasado, y menos en una universidad pública, porque dentro de las universidades tenemos un poquito más de experiencia. Así que sí, estamos documentando todo. No sé si hay alguna otra pregunta, Germán. Bueno, hacer un aporte también a eso que venías comentando. Ha sido un cambio, yo creo que para todos, no solamente los estudiantes, sino también el cuerpo docente. Y ha sido un reto interesante porque muchas veces también los docentes nos quedamos en una zona de confort y ha sido un reto bueno para también explorar cosas nuevas con respecto a la metodología de enseñanza. Por ejemplo, a mí me ha tocado hacer, me mandé de cabeza el tema de YouTube, hacer youtuber con tutoriales, etcétera. Y son experiencias que más que tomarlo con una perspectiva negativa, hay que ver que aprendimos cosas nuevas en este momento determinado. No sé si algún estudiante, perdón, quiera hacer alguna pregunta o alguna intervención con el maestro Sebastián. Están mudos, chicos, como siempre. Eso pasa en todo, en las presenciales quedan mudos. Lo bueno de la virtualidad es que escriben, no hace falta que prendan los micrófonos y hablen, por ahí les da un poco de pánico, pueden hablar, pueden escribir sin problema. Pero mientras los estudiantes se avientan a hacer una intervención, yo quiero destacar algo, profe, que yo aplaudo.
Pensé que se había ido de nuevo la señal. No, acá estoy. Puse Acá que yo estamos. aplaudo, y es que a mí me gusta mucho el tema de la cultura, el tema de lo propio. De hecho, cuando estaba en la universidad, leímos pasajes de un libro sobre un autor argentino, por cierto, Néstor García Canclini, que tiene su libro se llama Culturas Híbridas, y habla pues de cómo las culturas van absorbiendo, ¿verdad? Van absorbiendo de otras culturas externas. Y usted en su trabajo destaca tanto la cultura propia, la exalta, la muestra para que no se pierda esa cultura de las ferias, y también en una parte muestra cómo esas otras culturas que vienen externas. Entonces, es mantener la esencia de lo nuestro, pero también sin de alguna manera desmejorar o descartar también lo que venimos absorbiendo como cultura. Un poquito, porque creo que entendí lo que dijiste. A mí me parece fascinante lo que sucede en nuestras ciudades con los movimientos, ¿no es cierto? Yo vivo en un barrio donde viven muchísimos inmigrantes en la ciudad de Buenos Aires, y me parece que esto que vuelvo a decir, este entramado que se produce es tremendamente fascinante desde lo visual, ¿no? Donde convivimos muchísimos habitantes, tanto el autóctono porteño, yo vengo de un pueblo, ¿no? El autóctono porteño, el que viene del interior de nuestro país, y después tenemos muchísimos latinos viviendo en el barrio en el que yo estoy, porque hay muchos latinos, donde se empiezan a mezclar los olores, los sabores, las comidas sobre todo. Las telas, ¿no? Las vestimentas, los tonos, es tremendamente interesante lo que sucede, y está en constante movimiento. Mi barrio, yo hace 10 años que vivo ahí, un barrio viejo de la ciudad, en lo que se llama el casco histórico, un barrio denso hace muchos años, y hoy, bueno, nada, como todos los barrios de las ciudades que empiezan a volverse más comerciales, porque son grandes, empiezan a ser muy interesantes para los inmobiliarios, desafortunadamente, pero que igual están conviviendo edificios, no sé, vidriados al lado de pensiones atiborradas de habitantes, ¿no es cierto? Y tenemos comida, gente que hace un asado en la calle, y a una cuadra un restaurante vidriado increíble con comida europea, ¿no? Entonces, esa mezcla es tremendamente interesante, ¿no? Lo que sucede. Y bueno, las ferias mezclan también productos de muchísimos lugares, son riquísimas para ir a investigar. A mí me parece que esta mirada, por eso vuelvo a repetir, esta mirada casi etnográfica de la fotografía que queremos registrar en la cátedra. Es una cátedra que tiene pocos años en la universidad, y en los pocos años ha ido registrando estas pasiones porteñas, ¿no? Desde el fútbol, los inmigrantes, las comidas, las problemáticas de agenda gubernamental, las manifestaciones, los cortes. Muchas miradas sobre eso generan un registro tremendamente interesante, como este registro que recién hablábamos con Huerta, sobre lo que sucede hoy, en este momento, a nuestros estudiantes, que muchísimos no están en Buenos Aires, como yo no estoy en Buenos Aires. Vemos qué es lo que sucede al estudiante que cuando le tocó registrar el afuera, nada, lo pudo registrar a través de una mirilla, porque
vivió encerrado en un departamento interior, ¿no? Donde su único contacto con el exterior es la mirilla hacia el pasillo, o el estudiante que se fue a su pueblo de origen y de fotografía al exterior hacia las montañas. Eso sucede hoy a nuestros estudiantes de FADU, con miradas tremendamente distintas, pero que entre todos hacen una única mirada sobre comunidad FADU en el momento de aislamiento. Ok, profe. Alma, no sé si tengas algo más que decir o... Sí, Chicos. claro que sí. Muchas gracias, Germán, y muchas gracias, Sebastián. Pues nada más que agradecerles a todos por su asistencia, a todos los que nos tuvieron el amable acompañamiento. Los invitamos a que se registren en el formulario si todavía no lo han hecho, para que se les emita su constancia de asistencia. Les pedimos un poco de paciencia para el envío de la constancia, ya que se procesará pues una vez terminadas el ciclo de masterclass, tanto para nuestros amables ponentes como para todos los asistentes. Todavía nos quedan esta semana más ponencias magistrales, o bueno, más bien más masterclass o clases modelo. Los invitamos a que sigan la agenda. El día de hoy, a la hora 5 de la tarde, Ciudad de México, 6 de la tarde, Colombia, tenemos nuevamente otro tema, como la imagen. Bueno, el tema es... la imagen, se me fue ahorita el título completo, les pido una disculpa, pero es de la maestra Trinidad González, que también forma parte del Seminario Interdisciplinario de Arte y Diseño. Entonces, bueno, seguirlos invitando a cada uno de ustedes, a los profesores, otra vez agradecimiento a todos los profesores que nos acompañan, por supuesto a todos los alumnos que nos acompañan, y el agradecimiento más grande y el aplauso más grande, por supuesto, para el maestro Sebastián Gallo, que amablemente nos vino a compartir el día de hoy su conocimiento de forma generosa, a Germán, al profesor Germán por acompañarnos y moderar esta sesión, además con las dificultades técnicas que siempre tenemos. Entonces aquí están los aplausos. Gracias, maestra Huberta, por prender tu cámara con los aplausos también. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Sebastián. Y bueno, si se la perdió, y Dania también está ya con aplausos prendidos. Gracias, y Dania, por estar también siempre en todas las sesiones. Te agradecemos mucho. A varios profesores, también por ahí vi a Dani Villa, estuvo con nosotros Osvaldo Archundia, estaba la maestra Daniela Velázquez, también del seminario. O sea que siempre estamos un grupo unido de profesores que vamos siguiendo a nuestros propios colegas, acompañados de cada uno de ustedes, que son los estudiantes, que son los que le dan vida a estas masterclass. Así que muchísimas gracias a todos. Y bueno, pues cerrar e invitarlos a que sigan la agenda. Gracias, maestro Sebastián, y gracias, maestro Germán. No sé si alguien quisiera decir alguna otra cosa. Podríamos empezar a cerrar la sala. Un placer, y bueno, seguimos en contacto para cualquier otra cosa que necesiten. Gracias, un abrazo para todos, fuerte abrazo para todos y feliz día. Hasta luego, hasta pronto. Gracias, hasta luego. Un placer. Un placer para todos, hasta luego, hasta pronto.